¿Cómo están, jóvenes? Vamos a realizar el siguiente ejercicio de vectores que dice: realiza la suma de los siguientes vectores y encuentra el ángulo de dicha suma. ¿Ya? Aquí tenemos dos vectores unidos por la cola. Fíjense, en uno de los extremos están unidos la cola. Hemos aprendido a identificar cuál es la cola y cuál es la cabeza, ¿no? Entonces, el método del triángulo es un método muy fácil que podemos implementarlo para poder realizar esta suma. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es mover a uno de estos vectores. Podríamos mover al vector F1 a la cabeza del vector F2. Entonces, y lo vamos a hacer de línea como línea punteada, de la misma forma y formando el mismo ángulo, ¿ya? Entonces, así, ahí más o menos. Entonces, estoy uniendo la cola del vector F1 con la cabeza del vector F2. Entonces, este viene a ser el vector F1, que está formando un ángulo con la horizontal de 34 grados. Unimos la cola del primer vector, en este caso el vector F2, con la cabeza del último vector para encontrar el vector resultante, ¿ya? Ahí. Entonces, este vendría a ser el vector resultante, el que tenemos que encontrar cuál es su valor de ese vector. Y si ustedes se dan cuenta, fíjense acá, yo he formado el triángulo. Ahí está. El vector F2 no se movió de su lugar, el que se movió fue el vector F1, lo trasladé de manera punteada. Ahí lo estoy uniendo para que ustedes lo vean. Y la unión del vector F1 con el vector F2, de la cola del vector F2 está saliendo la cola de la resultante a unirse con la cabeza del vector F1. ¿Ya? Y estoy formando el triángulo. Necesito sacar el ángulo interno que está formando este triángulo. En realidad el que necesito es el ángulo interno que forman los dos vectores, el vector F1 con el vector F2. Si sabemos que media circunferencia tiene 180 grados y aquí hasta cierta parte tenemos 34, entonces el resultado será 180 menos 34, ¿no? Para saber el ángulo interno. Entonces yo voy a colocar 180 menos 34 y me sale 146. El ángulo interno, que es la resta, 180 menos 34, me sale 146. Entonces ese 146 es este ángulo interno. ¿Ya? 146 grados. Muy bien, yo tengo mi triángulo, entonces para poder realizar la sumatoria de estos dos y encontrar el vector resultante, entonces yo voy a utilizar la ley de senos que dice la resultante o el vector resultante es igual a la raíz cuadrada del vector F1 al cuadrado más el vector F2 al cuadrado menos el doble producto del vector F1 por el vector F2 por el coseno. Estamos aplicando la ley de cosenos acá para poder realizar, ¿ya? Por el coseno del ángulo interno que están formando estos dos vectores. F1 y F2 se están uniendo entre cabeza y cola y están formando un ángulo interno de 146. Entonces, en mi fórmula voy a utilizar por el coseno de 146 grados. Listo. Ahora lo único que me falta para sacar cuál es el valor del vector resultante es reemplazar mis datos. Entonces yo voy a colocar que mi vector resultante es igual al valor del vector F1. El vector F1 es 35 newton. Lo elevo al cuadrado
le sumo el vector F2, que es 40 newton, lo elevo al cuadrado, menos el doble producto del vector F1, coloco nuevamente el valor del vector F1, por el vector F2, por el coseno de 146 grados. Sin olvidarme que todo esto está dentro de la raíz cuadrada. ¿Ya? Así. Entonces, todo eso puedo colocarlo dentro de la calculadora para hacer de manera directa y voy a encontrar mi vector resultante. Agarro mi calculadora y coloco raíz. Ahí está, raíz cuadrada. Está aquí, exactamente acá. Ya lo apreté. Ahora voy a colocar el valor del vector F1, que es 35. Lo voy a elevar al cuadrado, más el vector F2, que es 40, lo voy a elevar al cuadrado, menos 2 por el vector F1, que es 35, por el vector F2, que es 40, por coseno abre en paréntesis, de 146. Como coseno abre en paréntesis, tenemos que buscar el paréntesis para cerrar y colocamos igual. Y me sale 71,73.